Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Pocas veces en la política de nuestro tiempo se adoptan decisiones por unanimidad, especialmente en organismos internacionales. Sin embargo, la inusual votación del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, por aclamación, resulta para algunos un síntoma inequívoco del declive de este organismo hemisférico. Para otros, la necesidad de reponer un liderazgo menos carismático y más dialoguista. En cualquier caso, con la elección de Ramdin pareciera clara la apuesta por la estabilidad más que por la renovación de una organización que ciertamente afronta momentos de grandes cuestionamientos sobre su relevancia. En el contexto de esta elección cabría preguntarse, ¿qué podríamos esperar de la OEA durante la gestión de Albert Ramdin? ¿Cuál será el papel de Surinam en esta nueva fase del diálogo interamericano? Y en especial, ¿cuáles serán las implicaciones de su gestión frente a los regímenes no democráticos del hemisferio como Cuba, Nicaragua y Venezuela, así como también la proliferación de sus efectos por la región? Soy Xavier Rodríguez Franco, les saludo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 20 de abril de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y bueno, esta semana resulta imperioso, sobre todo a tenor de los programas que hemos trabajado en los últimos episodios, pues era inevitable pasar por la elección que se dio en el seno de la OEA a propósito de la elección del sucesor de Luis Almagro, quien bueno, ciertamente pues en este programa ha sido uno de los personajes que ha estado dentro de nuestros análisis y ciertamente después de una década de que en algún momento tendremos que hacer un monográfico sobre el paso de Almagro por la OEA, por la Secretaría General de la OEA. Sí sería interesante también examinar lo que ha sido la elección de lo que vendría siendo el primer secretario general de carácter o de origen caribeño, ¿no? Que en este caso sería el surinamés Albert Ramdin, que, bueno, asumiría por los próximos 5 años y de cuya elección me gustaría un poco pulsar tu apreciación, porque, bueno, también esta elección, por las características que se dieron y sobre todo también por lo que implica en este momento, pues llama mucho la atención que no es un refundador o no es una figura que prometa cambios estructurales, ¿no? Y que ciertamente ya es algo llamativo porque, bueno, de alguna forma también es revelador de la calidad del diálogo interamericano que tenemos en nuestro tiempo, ¿no? Y en ese sentido, Manolo, ¿cómo miras tú la elección lo que vendría siendo también digamos, este perfil estratégico que está asumiendo Surinam en los últimos años? Sí, yo creo que esta es una buena, sobre todo esto último que acabas de decir, Xavi, es un buen punto, ¿no? Porque no hablamos evidentemente de los países pequeños, demográficamente hablando, del Caribe. Y claro, además, Surinam tiene una connotación todavía más diferencial en el país, habida cuenta de su pasado colonial reciente. Hay que decir que es uno de los últimos países independizados de la región en su pasado colonial holandés, ¿no? O sea, es decir, la cultura holandesa, el holandés, están ahí vigentes. Entonces, esto es especialmente significativo y especialmente yo creo que relevante, ¿no? Pero fuera de esto, que no es anecdótico, yo creo que deberíamos centrarnos en el papel siempre muy cuestionado, ¿no? de la OEA. Y más en un momento como es el presente, en el que el multilateralismo está tan cuestionado, ¿no? En este sentido, yo todavía no he escuchado una voz clara en Washington a propósito de qué puede ser el futuro de la OEA, si liquidarla o dejar de ser bueno, o dejarla ahí de costado, ¿no? Sin mayor preocupación, o usarla, ¿no? Para algún tipo de estrategia por parte de Estados Unidos con respecto a la región. Claro, en la OEA rige el principio
democrático, ¿no? de un país un voto, ¿no? De tal manera que estamos hablando de que para la elección del nuevo secretario general hacía falta, para que nos demos cuenta, 18 votos para obtener la mayoría absoluta y ahí, claro, los pequeños estados cuentan mucho y siempre han contado y en este sentido no debería ser una sorpresa que alguien representante del Caribe, como es el caso de Randin, llegara a la Secretaría General. Lo que a mí me parece que es importante es cómo países importantes de América Latina giraron su voto para dárselo a este candidato que, por otra parte, hay que señalar algo también muy importante, que es un hombre de la casa. Es decir, es un hombre que conoce muy bien la OEA. Yo la gente que conozco bien porque están vinculados directamente a la OEA o porque hayan trabajado con la OEA, le conocen, saben de él, tienen una opinión técnica muy positiva de él. O sea que en ese sentido no es tampoco algo sorprendente, pero sí que creo que lo que me parece que es más interesante es pensar eso como los grandes pesos pesados de América Latina, como pueden ser los tres países demográficamente más grandes, como son Brasil, México y Colombia, claramente le pusieran en el ojo de su preferencia frente a Ramírez Lezcano, que también era un hombre bastante válido, pero de un gobierno posiblemente demasiado próximo, demasiado vinculado a Washington. Una lectura de esto, de esta situación, podría ser también que Washington ha sido derrotado, entendámonos en el sentido que lo estoy diciendo, porque no era su candidato. Su primer candidato era el canciller de Paraguay, que no tuvo claramente en los sondeos previos los apoyos necesarios y que por ello declinó y entonces la proclamación del nuevo secretario de Randín fue por aclamación, ¿no? Porque fue el único Claro, candidato. claro, y en ese sentido creo que has tocado un tema sencillo, sensible, que es el tema directamente relacionado a lo que es la funcionalidad, ¿no? Creo que esto también pasa a nivel doméstico, ¿no? Cuando muchas veces se cuestiona a lo que es la importancia de un congreso o la importancia de una alcaldía o la de una gobernación, y bueno, pero ¿para qué vamos a competir o mandar nuestro mejor candidato, ¿no? Y a veces eso también forma parte del propio cuestionamiento de la institucionalidad. Y en ese sentido, por supuesto, estamos hablando de un momento difícil también en lo financiero, también en lo que es la interlocución y el nivel de incidencia política real que pudiera llegar a tener en este diálogo y en esta necesaria coordinación que tiene el hemisferio y que sigue estando dando muestras pues de esta desconexión, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco también tu apreciación, porque bueno, también Manolo ha dicho algo importante, ¿no? Que Rubén Ramírez Lescano, quien en su momento también es reconocida pues su trayectoria a nivel diplomática, también fue como que muy rápidamente él mismo desistió pues y eso también habla un poco bueno, no se está buscando tampoco una reestructuración profunda, ¿no? Y en ese sentido pues una organización como la OEA llama mucho la atención que este aspecto sea como que el que menos buscan los cancilleres, ¿no? Fíjate que no sé, yo pienso lo que dice Manolo, eh, sobre lo que dice Manolo, eh, creo que es clave a lo que apunta, ¿no? Pareciera que la OEA reconoce que no solamente la OEA o el sistema interamericano, sino todo el concepto de espacios para el multilateralismo, ¿no? Es decir, si hablamos de que hay una crisis del orden mundial basado en reglas, ¿no? Las primeras víctimas de ese orden son el sistema de Naciones Unidas y cualquier otro sistema regional, como es el caso de la OEA. Entonces, lo que dice Manolo para mí es clave, ¿no? Eso que tú señalas, Xavi, es un indicador, es como lo veo. La OEA sabe que con la llegada de Trump, muchas cosas pueden cambiar y así como él está reduciendo el tamaño del gobierno federal aquí en Estados Unidos,
con la importancia de los recursos financieros que vienen de Estados Unidos, no solamente por ser la sede de la OEA, de las Naciones Unidas. Eso se puede acabar de la noche a la mañana con el gobierno decir, no los vamos a financiar más, los vamos a sacar de aquí, no los vamos... Claro, incluso también organismos de carácter internacional, ¿no? O sea, Así es, organizaciones sin fines de lucro que tienen muchísimos así años es, siendo sede aquí en así Estados es. Unidos. Entonces, esa política de la máquina de Milei, La eh, podadora. esa, esa política yo creo que está en la mente de todos, em, es decir, adaptándose al sector. En el caso del sector del complejo industrial militar, en el caso de las ONGs y del mundo que depende de esas ONGs para subsistir, para sobrevivir. Entonces, en la OEA, me imagino que esa rapidez con la que ellos eh, consensuaron su decisión alrededor del secretario electo, lo que nos da a entender es que ellos están conscientes de que hay un cambio epocal y que, bueno, tienen que adaptarse. ¿Por qué? Yo estaba leyendo un artículo muy interesante sobre esta elección en Latinoamérica 21 y justamente para mí el balance es ese. La figura de Almagro ha sido cuestionada, ha sido polémica, pero sobre todo ha sido un secretario general que se ha involucrado en ciertos debates de una manera tan personal que ha comprometido a la Organización de Estados Americanos. Y en algunos casos ha sido bien dramático porque ha sido un giro. Claro, no vamos a decir que lo ideal es que sea como las Naciones Unidas, que a veces parece realmente un adorno, ¿no? Pero en este caso es como llevarlo al extremo y probablemente la percepción que hay en la OEA es que, dado quién es el inquilino de la Casa Blanca en este momento, hay que buscar una figura moderada y sabemos que esa es parte de la explicación del por qué esta candidatura tuvo más éxito, ¿no? Es un hombre, como dice Manolo, de adentro, es un diplomático, es una persona que conoce a la OEA, pero conoce a la región y dado ese pasado diplomático tiene más capacidades. La indicación de que esto es así es justamente la posición de Estados Unidos con respecto a esta candidatura. Mm, Entonces, claro, ahí vemos que hay una necesidad al menos de autopreservación de la OEA. claro. Es lo que uno puede leer de este resultado por ahora. Claro, y en ese sentido, pues por supuesto, es importante el planteamiento, porque el propio sentido también de preservar el legado político que ha tenido a lo largo de las décadas y sobre todo la importancia que tiene efectos de este diálogo interamericano tan descafeinado en los últimos años y sobre todo con esa pérdida de incidencia, sobre todo en los temas más críticos, ¿no? Temas que tienen que ver desde la migración, pasando hasta temas limítrofes, ¿no? Que de disputas entre nuestros países en la región y sobre todo considerando este elemento tan necesario de que sea un instrumento para la cultura, fomentar la cultura democrática y tener una voz crítica y bastante asertiva con respecto a estas tres grandes dictaduras y también el deterioro democrático en otros países de la región. De modo que vamos a estar muy atentos a cómo se presente. Bueno, ciertamente toma posesión el próximo mes de mayo y de alguna manera, pues muy probablemente vamos a volver sobre este tema llegado a su momento, porque claro, hay que hacer también balance, pues, de la figura de Luis Almagro al frente de la OEA. Así Y es. si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.